sistema, entre otras. Entonces, el primer ejemplo que voy a abordar corresponde a los traumatismos. Estos, ubicados en diferentes áreas del esqueleto, sirven para inferir ciertas acciones e incluso el grado de violencia de los grupos humanos. Un trauma es considerado toda intervención violenta que da como resultado la interrupción del funcionamiento normal de un órgano o del cuerpo en su conjunto. Y al respecto, los doctores Ornar y Kutchar afirman que son una consecuencia de la influencia extrínseca sobre la parte afectada del esqueleto, ocasionado por agentes culturales, medioambientales o bien fisiológicos. Los traumatismos más comunes son las fracturas, es decir, un evento traumático que tiene como resultado la discontinuidad completa o parcial de un elemento óseo. Puede ser el resultado de una presión anormal sobre uno o varios huesos, una tensión intermitente por un largo periodo de tiempo o una debilitación del hueso por una condición ya sea fisiológica o bien patológica. Es decir, existen dos tipos de fracturas y sus variantes que vienen determinadas por la dirección y la intensidad de la fuerza contundente y las propiedades físicas del hueso afectado. Por un lado, vamos a tener las fracturas por la acción de fuerza directa y por el otro lado vamos a tener las fracturas por la acción de fuerza indirecta. Este es el primer ejemplo, tanto en la imagen inferior como en la imagen superior. Vean el diagrama como tal. Esa es la fractura que se le conoce como transversa o transversal. Y un golpe de intensidad moderada sobre una zona reducida produce este tipo de fractura. Pero, ¿qué sería una fractura transversa o transversal? Son fracturas cuyo trayecto es perpendicular al eje mayor del hueso. Generalmente es provocada por un golpe directo al hueso y no se desvían los fragmentos óseos. Son de fácil reducción. ¿Qué es una reducción? Es un procedimiento en el que se ajustan los fragmentos del hueso y son estables. Los fragmentos de hueso no tienen tendencia a desplazarse, lo cual hace que su tratamiento sea fácil y de pronóstico favorable. ¿Se entiende esto de fractura transversa o transversal? Sí, profe. Para los demás, sí. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Observen la segunda. Sí, profe. Abajo como arriba, miren el daño que existe en el hueso. Fractura por aplastamiento provocada por un golpe fuerte sobre una región extensa que causa una fractura cominuta extensiva. Ahí lo vemos en el 2. Una fuerza intensa sobre una zona reducida, ya sea a velocidad baja o con alta velocidad, resulta en una lesión penetrante y por ende fractura cominuta. ¿Qué es una fractura cominuta? Es una fractura grave debido a que es como si se quebrara un vidrio, el hueso se quiebra en muchos pedazos y esta fractura se produce por fuerzas torsionantes, generalmente por traumatismos o golpes, independientemente de si son directos o indirectos. Por poner un ejemplo,
¿O qué se les ocurre a ustedes que le podía estar, qué acción podría estar ocasionándole este tipo de fracturas? ¿Qué acción podría ser? ¿Qué acción podría estar causando una fractura conminuta? ¿Qué se les ocurre? Una tortura. No. Profe, ¿no podría ser como, por ejemplo, estas personas que practican artes marciales o eso en las patadas? ¿Podría darse? Muy rara vez. Por lo regular, lo que está detrás de esto son los accidentes de tránsito. Ahora en el Mundial se lesionó un futbolista, bueno, el portero, me acuerdo, que tuvo una fractura del EFOR, que fue que, no me acuerdo si era del EFOR o del EFRON, pero sí que se fracturó toda la cara, así que eso Es yo muy creo que encaja. común que por los balonazos terminen rompiendo el hueso nasal particularmente. Y bueno, ahí entra su cirugía y todo, y bueno, si es narizón, pues hasta le hacen la cirugía estética por ahí mismo. El que estoy señalando allí es la fractura lineal. Una fractura lineal es una fractura que corre en el mismo sentido del eje mayor de un hueso sin que se mueva alguna parte de tejido óseo. La gravedad de esta fractura es similar a la de la fractura transversal, son de fácil reducción, son estables, no necesitan cirugía, a no ser que existan complicaciones. Y me muevo a la número 4, muy señalada en el protocolo de Estambul. ¿Quién me dice qué tipo de fractura es esa? ¿Y por qué? ¿Quién me dice? Se le conoce como fractura en tallo verde. ¿Y por qué está señalada en el protocolo? Profe, esa no es la que ¿cómo se llama? Es más común en los niños. Correcto, Ariani. ¿Por qué sería común en los niños, Ariani? ¿Y por qué está señalada en el protocolo de Estambul? Es porque los huesos de los niños son más como blancos y pueden ser más propensos a caídas, porque eso, ¿cómo se llama? La grieta que aparece ahí porque se da por caída y son los niños los que frecuentemente... Pero si está señalado en el protocolo de Estambul que señala tortura, violencia, ¿qué hay detrás de esa fractura? Como lo mismo lo dice, muchos casos de niños que sufren de abuso de los padres, de que golpes, caídas, todo Sobre todo esto. tiene que ver con golpes. Se llama en rama verde porque el padre de familia con una rama verde precisamente le pega, ya sea en el fémur o en la tibia, y el golpe es reiterado, de tal manera que la fractura que está sucediendo es en el periósteo. Nuevamente se crea callosidad ósea y le vuelve a pegar en el mismo lugar. ¿Se entiende? Entonces, como bien dice Ariani, son fracturas que ocurren en infantes en donde a pesar del poco desarrollo del tejido óseo en cuanto a calcificación y resistencia, los huesos se astillan. Son de fácil reducción ya que no hay desplazamiento, pero el problema de este tipo de fracturas es que se corre el riesgo de las fracturas constantes debido a la alta elasticidad que tienen los elementos óseos de los infantes. Les voy a poner una fotografía. De acuerdo a lo que he mencionado de fuerza directa, ¿qué tipo de fractura tendríamos allí? ¿Qué será todo eso? Obviamente descartamos tallo verde.
Pero ¿qué será lineal? ¿Será transversa? ¿Será cominuta? ¿Qué tenemos allí? Conminuta, profe. Hay cominuta. ¿Qué más? Transversa en la de arriba de la derecha, profe. Tenemos cominuta y transversa en todas esas imágenes. Muy bien. Voy ahora con las fracturas de fuerza indirecta. Lo tengo señalado acá en la parte superior y en la parte inferior con la letra A. Algunos mecanismos de tracción que ejercen cargas de tensión pueden provocar fracturas transversales y fuerzas de torsión producen la que estoy señalando, fracturas en espiral. Las fracturas en espiral también usted la puede encontrar en la literatura como espiroideas. Son similares a las fracturas oblicuas. El ángulo de la fractura atraviesa en forma diagonal al hueso, pero tienen un elemento de rotación que discurre longitudinalmente en el elemento óseo. Son fracturas poco frecuentes, pero corren el peligro de desplazarse solo con la fuerza de contracción que produce un músculo. La ves muy famosa, o sea, miren el ángulo que forma, es como un triángulo tanto arriba como abajo. ¿Qué fractura será esa? Es muy famosa. Se le conoce como ala de mariposa. Entonces, mecanismos de angulación producen fracturas en forma de mariposa. Ahí ustedes observan dos líneas oblicuas que forman ángulo entre sí y lo que están delimitando es un fragmento triangular. ¿Se entiende? Me muevo a la C, tanto arriba como abajo está representado. Fuerzas verticales o de compresión axial van a producir fracturas oblicuas. La combinación de fuerzas de compresión axial y de angulación pueden provocar fracturas combinadas, oblicuas y transversales. La combinación de fuerzas de angulación y axiales resultan en un patrón complejo de fracturas múltiples. Ahora bien, en el marco de las fracturas oblicuas vamos a tener sin desplazamiento y con desplazamiento. En la sin desplazamiento, la fractura oblicua es una rotura del hueso en forma inclinada. Son causadas por traumatismos directos, un gran impacto o gran peso en el hueso, o indirecto mediante algún mecanismo de flexión del hueso. El no desplazamiento de la fractura significa que los extremos fracturados están separados uno del otro. En la fractura oblicua con desplazamiento se puede decir que es igual que la fractura oblicua sin desplazamiento, una rotura del hueso en forma inclinada. Lo que la diferencia de la fractura sin desplazamiento es que sí existe una separación de los extremos de la fractura. El desplazamiento implica compromiso mayor de los tejidos que se encuentran alrededor de la lesión, suelen ser difíciles de reducir, son inestables y pueden retardarse en la consolidación. Vamos a ver unas fotografías. ¿Qué tipo de fracturas tenemos aquí? Profe, fractura oblicua con desplazamiento. A ver, ¿cómo dijo que no le escuché? Fractura oblicua con desplazamiento, creo. O transversa con desplazamiento también parece. ¿Qué más? Tenemos ahí una de esas. ¿Qué más? En espiral. Espiral, correcto. Entonces, bueno, en el caso de la imagen inferior izquierda, como ustedes están viendo, tenemos arteria femoral expuesta. Obviamente de aquí que se aparezca la ambulancia, muy probablemente el sujeto haya fallecido. Observen la imagen central.
En particular tenemos que se fue la tibia, se fue el fémur, se fue el peroné. Muy complicado eso porque muy probablemente lleve a la amputación de la persona, de la pierna. Y el de la derecha todavía tiene remedio porque tenemos toda la fractura en espiral, pero bueno, hay problemas en fémur, igual forma en tibia y peroné. ¿Dudas hasta aquí con relación a los tipos de fracturas? ¿Vamos bien? Voy con el trauma con relación a la muerte de la persona. El perito antropofísico forense puede contribuir al estudio del trauma en dos áreas principales. En primer lugar, el establecimiento del momento de la lesión, es decir, si el evento es antemortem, perimortem o postmortem. Y en segundo lugar, la identificación del mecanismo de la lesión. Al respecto, si se trata de un golpe provocado por un objeto cortante, punzante, corto punzante, contundente y corto contundente. A su vez, si lo observado es debido a un choque térmico, un politraumatismo o un proyectil. Estamos viendo la imagen. ¿Qué será eso? ¿Antemortem, perimortem o postmortem? Con los conocimientos que ustedes tienen. ¿Qué será eso? Si hay regeneración ósea, ¿qué sería? Antemortem, profe. Antemortem. Entonces, el examen del momento de la lesión se sujeta de la prueba de que hubo consolidación o la falta de la misma y de la remodelación o duración del intervalo perimortem que se evidencia en las propiedades del hueso viable o los rasgos tafonómicos asociados. Las particularidades y la morfología del insulto óseo se utilizan para determinar cuándo ocurrió el trauma con relación a la muerte de la persona. Según el Grupo de Trabajo Científico de Antropología Forense de los Estados Unidos de América, se identificarán rasgos destacados que van a caracterizar la cronología de una lesión. Presento otra fotografía. ¿Qué es esto? ¿Qué será? Ante, peri o post. Antemortem. Vemos regeneración ósea tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, el trauma antemortem es provocado por una lesión que ocurre con anterioridad a la muerte del sujeto. Vemos la actividad osteológica o ciertas observaciones óseas, particularmente en la nariz, en los huesos nasales. Hay evidencia de fracturas en proceso de consolidación o consolidadas. En ambos casos están consolidadas. Puede haber desarrollo de pseudoartrosis. También puede haber una evidencia de enfermedad articular degenerativa inducida por trauma y puede haber una respuesta infecciosa. ¿Quién de las dos tiene la respuesta infecciosa? Profe, el de la izquierda, ¿no? El de la izquierda. Eso que usted ve allí como en forma de abanico, ningún hueso lo tiene. Eso fue una fractura mal cuidada y que provocó esa respuesta infecciosa. También puede suceder con implantes quirúrgicos, entre otros. ¿Dudas con la fractura antemortem? Esta es la fractura perimortem. Se refiere a una lesión que ocurre alrededor del momento de la muerte. Un poco antes, un poco después. El esqueleto no muestra evidencia de consolidación y no existe evidencia tafonómica de daños post-mortem. ¿Qué características son importantes de distinguir
en las fracturas perimortem. En este sentido, tenemos una ausencia de consolidación o respuesta infecciosa, la presencia de características de una fractura en hueso fresco, por ejemplo, que hay una respuesta plástica, elástica, la falta de características de una fractura en hueso seco, por ejemplo, fracturas angulares. En este sentido, es importante mencionar que, por experiencia y por la enseñanza que me han dejado los profesores, es mejor llevar el elemento óseo a un microscopio. Donde se nota la fractura, se van a observar unos pequeños filamentos, que es la última lucha que estuvieron haciendo los osteoclastos y osteoblastos para restaurar la lesión. Para poder establecer que es perimortem a simple vista, usted debe tener una larga experiencia de haber visto muchos esqueletos humanos con este tipo de características. A veces uno por el ojo sabe que es perimortem, pero hay que terminarlo de ratificar en ese microscopio. ¿Se comprende lo que acabo de mencionar? Y fíjense que hay un investigador que se llama Weaver, que él, como puntualización, que el tiempo que se requiere para que el hueso o incluso el diente pierda sus componentes elásticos y plásticos varía, aunque no ocurre inmediatamente en el momento de la muerte. Él tiene reportado en colecciones esqueléticas hasta 141 días. Con relación al trauma post-mortem, son transformaciones en el hueso por alteraciones tafonómicas vinculadas después del deceso de un sujeto debido a la transportación de elementos óseos por agentes medioambientales y la fauna del ecosistema, a los cambios del bajo relieve o al fuego o a las fracturas relacionadas cuando el hueso ya perdió su elasticidad, a la coloración de las superficies fracturadas y a los bordes rectos de la superficie fracturada. Les pongo otro ejemplo, ahí lo vemos. Características: superficies con coloración diferencial o superficies expuestas recientemente, y lo vemos del lado izquierdo. Hay una falta de consolidación en los dos casos y características de roturas que no muestran componentes elásticos ni plásticos. Entonces, de una forma muy sencilla, para diferenciar antemortem y postmortem. Usted tiene una rama verde, usted la ha quebrado alguna vez, una rama verde. Sí, profe. Usted ha intentado romper una rama seca o ha roto una rama seca. Sí, profe. Sí, profe. En una rama verde, cuando usted la rompe, se levanta la capa externa, ¿cierto o falso? Así sucede con el periósteo en una fractura antemortem o perimortem. En el hueso, en el palo seco, en la rama seca, cuando se rompe, ¿sí se dan cuenta que queda irregular la superficie y no se levanta la capa externa? ¿Se han dado cuenta? Oye, bájense el día, hoy saliendo, se van, hay un árbol y bajan una rama y la rompen. ¿Han hecho o no el ejercicio? ¿Han roto una rama seca, sí o no? Porque es lo mismo, la misma característica que un hueso seco. Sí, profe. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Profe, una pregunta. Entonces, en la que se levanta el periósteo, ¿es en la antemortem? Perimortem. Perimortem. Listo, gracias. El antemortem es completamente regeneración ósea. Muy bien, voy ahora a lo que se llama mecanismo de lesión.
El mecanismo de lesión se define como las diversas fuerzas que generalmente se vinculan con el trauma. Como mencioné, cortantes, punzantes, proyectil, contundentes, térmico y politraumatismo. Regreso nuevamente a este grupo de trabajo científico de antropología forense porque ellos son los que fijan la metodología para muchas cosas, tanto de los traumatismos como lo que vamos a ver ahorita. Y ellos hablan que la identificación precisa del mecanismo depende del reconocimiento del patrón y del aporte de los factores intrínsecos o extrínsecos que señalan la manera en que el elemento óseo se fractura. Por ejemplo, las superficies de impacto de forma similar ocasionan distintos patrones de fractura si el impacto se produce a velocidades diversas. Y normalmente los proyectiles de alta velocidad se desaceleran durante el vuelo por causa de un blanco intermedio. Es decir, voy a matar a una persona, se atravesó otra, el proyectil cruzó, se desaceleró y no necesariamente le haya causado la muerte a la persona que usted quería hacerle daño. Entonces, este representa el segundo ejemplo, las armas, las lesiones por arma, y vamos a tener 4 tipos de armas. La que tenemos ahí presente, ¿qué es? ¿Qué está ocasionando eso? Esa lesión. Miren la foto, imagen superior izquierda. Un arma de fuego, profe, sería un orificio de bala. Orificio de entrada de bala. Entonces, las armas de fuego, ahí los proyectiles disparados por este tipo de armas, al impactar el esqueleto, usualmente ocasionan una fractura cominuta. Producen un orificio de entrada, generalmente también uno de salida, con características diferentes. Vemos en el cráneo inferior izquierdo, en la entrada es un agujero circular casi perfecto, con los bordes hacia adentro. Puede acompañarse de fracturas radiales y concéntricas, inician del orificio. En el segundo aspecto, el orificio de salida lo vemos en la imagen derecha, en lo que es la cabeza del húmero. Allí los bordes son irregulares, el orificio de salida está en la parte de la cabeza humeral y están en dirección hacia afuera o bien pueden quedar la impronta. En la mayoría de los casos habrá la presencia de un proyectil vinculado con el hueso, un patrón de fractura que señala impacto de alta velocidad y una caracterización de fracturas concéntricas que se abren externamente, indicando una fuerza interna o externa. Por ejemplo, cuando encontramos la impronta muchas veces es en el cráneo. Aquí estamos a la altura de la base del cráneo donde están las cloanas y el proyectil entra por occipital y terminó alojándose en ese lugar. Obviamente nosotros no encontrábamos el orificio de salida y con una cámara especial se entró por el agujero de entrada y se logró detectar el proyectil. Y fue, y acuérdense, no se puede abrir el cráneo, se tuvo que apoyarse con otro instrumental para poder sacar propiamente el proyectil. Voy a alargar esta imagen, quiero que la observen. Y me voy a centrar particularmente en la imagen inferior izquierda. Tenemos cabeza humeral, húmero derecho. La entrada, ¿la logran observar? ¿No logran ver la entrada? Sí, profe. Sí, Aquí profe. la voy a señalar con la flecha. Esta es la entrada. Esta es la salida. Ahora bien, ¿quién me explica en qué posición estaba la víctima y dónde estaba el asesino?
si tengo allí el proyectil, el orificio de entrada y tenemos el orificio de salida? Lógica elemental, señores. Piensen. Desde arriba. ¿Cómo desde arriba? A ver, ¿me explica? Profe, ¿no sería de que, al menos lo que yo veo, yo diría que se le disparó el arma, podría ser? No. O que el asesino estaba abajo y le disparó hacia arriba. Ajá. A ver, termínenme de explicar eso, Justin. Profe, al menos a lo que yo veo, como el orificio de entrada está desde abajo, quiere decir que el asesino o estaba acostado y el otro estaba parado y le disparó y Bueno, algo así, pues no sé. que el asesino estuviera acostado, no necesariamente. ¿Dónde estaría el asesino? Porque es lo que tú dices, pero cambia el escenario. ¿Dónde estaría el escenario? Profe, se podría utilizar una escalera, por si es así. Como que estaba el asesino en una planta baja y... Es que la lógica está bien. Tenemos, y lo voy a hacer como válido para Justin, porque tenemos una persona que está arriba y una persona que está abajo. Solo que en este caso en particular estaba como arriba de un montículo de tierra y la otra persona estaba a ras de piso y dispara, y por eso ahí tenemos el orificio de entrada. Voy a ponerles la dirección por si no han entendido la lógica. Este sería la dirección. ¿Se entiende ahora sí? La única forma es que el asesino estuviera abajo, pero obviamente tenemos dos distancias diferentes, altitudes diferentes. ¿Se comprende para todos? No, profe. ¿Puede repetir qué hueso era? Húmero. ¿Cómo que usted no sabe qué hueso es ese? Ese es húmero. Ajá, pasamos esqueleto humano y no. Ah, qué bueno, me ha dado una buena idea para el examen. Me da mucho gusto. Eso es bueno. Excelente. De nada, muchachos. Oye, sí me he hecho buena idea, ¿eh? Excelente. Muy bien, voy con el siguiente. Este en particular son las armas contundentes. Son cualquier objeto de peso, como macanas, tomahawk, garrotes, tubos, varillas. También pueden ser palos, particularmente estos redondeados o que están trabajados. Y este tipo de artefactos, observen la imagen superior izquierda, ahí donde estoy colocando la flecha. Producen fracturas lineales por desplazamiento y, ojo, concéntricas con hundimiento. Los bordes de la fractura se dirigen hacia el centro de la lesión y la superficie ósea se hunde en forma de cuña. ¿Se comprende? Y tenemos aquí otros ejemplos. Aquí el golpe provocado. ¿Qué objeto es este? Como un mazo, profe, un martillo. Un mazo. Ese es un mazo. ¿Y este que está aquí qué es? ¿Un cincel, profe? No, como... No. Tipo de picoleta es el término correcto. Siguiente. Armas cortantes. Y este tipo de armas originan fracturas lineales, lo vemos en el fémur del lado izquierdo, por desplazamiento, están formando un borde recto y otro convexo. Esto tiene que ver por la fuerza de desplazamiento a las que se ve sometido el elemento óseo. A diferencia de las armas de fuego, las lesiones por armas cortantes no permiten aseverar cuáles eran las dimensiones de un arma y solo se pueden sugerir. De hecho, las características de cuchillo, machete y puñal son muy parecidas en el elemento óseo, las huellas que dejan, porque tenemos puñales y tenemos también cuchillos de diferentes tipos de tamaño. El doctor Don Broadwell propone
la relación entre los bordes como una forma de diferenciar la herida producida por el corte de un machete o de una hacha. Con la hoja de machete, los bordes tienden a ser paralelos, no muy alejados entre sí, y las fisuras secundarias tienden a prolongarse en el sentido de la lesión. Y con la hoja de hacha, los bordes convergen desde el lugar de entrada hacia el fondo de la herida y las fisuras, particularmente las fisuras secundarias, son en expansión. Entonces vemos acá el primero, una huella ocasionada por machete. Aquí, ¿qué objeto es este? Triangular arriba, triangular abajo, que está provocando la huella en tercera y cuarta lumbar. Un puñal, profe. Una daga o puñal. ¿Cómo están inhabilitando a este sujeto? Viene el asesino, agarra a la víctima. ¿Cómo está haciendo la acción de inhabilitarlo? Si tenemos al lado del cuerpo vertebral la lesión. Le dio una puñalada por la espalda. Pero sería por la espalda propiamente directo hacia el cuerpo vertebral o sería de lado. De ladito. De lado. Muy bien, vamos con la última y la más difícil de todas. ¿Qué objeto es este? Un picayelo. Un picayelo. Un punzón también se le conoce. Las armas punzantes, este tipo de artefactos dejan un orificio de bordes completo cuando perforan el hueso compacto. Como se observa en esa vértebra cervical, tercera vértebra cervical, el contorno tiende a reflejar la forma transversal del instrumento, generalmente un rombo con algunas fisuras cortas de expansión. Lo estoy señalando en esa flechita que está ahí, estoy señalando el orificio del cuerpo vertebral. Y en el del lado izquierdo, allí, por ejemplo, lo que creó fue un canal prácticamente en ese hueso del húmero. Entonces me voy a fijar más bien en la foto del lado derecho, en la donde está la vértebra. ¿Cómo mataron a ese individuo? Como tercera vértebra cervical, ojo. ¿Cómo lo mataron? ¿Quién me lo dice? Profe, ¿puede ser que le hizo así como una inserción desde arriba hacia abajo? ¿Puede ser? Y la posición, perdón, la posición de la cabeza, ¿cómo estaría, Justin? Como hacia adelante. Correcto, entonces tenemos una persona que le bajan la cabeza y posteriormente el asesino atrás lo que hizo fue bajar con bastante fuerza el punzón para haberle hecho esa lesión en el cuerpo vertebral. ¿Vamos bien? Profe, pero ¿cómo queda la marca del otro hueso? ¿O ese es otro hueso? Ese es otro hueso, ese es el húmero. Oiga, usted me está preocupando. Ahora sí creo que vamos a hacer un bonito examen oral usted y yo. Ahora, ¿cómo que qué es eso? Oiga, ya le he dicho 2 veces el mismo hueso. Bueno, perdón, disculpen, vamos a continuar. No he dicho nada. Muy bien. Vamos a patologías óseas. Y bueno, en este sentido, disculpen a todos porque su compañera me hizo reír. Yo no voy a hablar de un tratado de patologías óseas. Vamos a ver 5 variantes. Las ven en el cuadro amarillo arriba. Voy a hablar de 2 casos, 2 ejemplos para estados inflamatorios, 2 casos para padecimientos infecciosos específicos, 2 casos para trastornos metabólicos, 2 casos de trastornos hematopoyéticos y 2 casos de enfermedades osteoarticulares. Es que son muchísimas y no es el propósito. Lo más importante es que cuando usted vea la enfermedad en el esqueleto, sepa qué es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el tercer ejemplo, patologías óseas. Y el primer llamado corresponde a los estados inflamatorios.
Su presencia en el esqueleto humano corresponde a padecimientos no específicos, es decir, que pueden ser provocados por la presencia de varios microorganismos, pero ojo, no se conoce la etiología. Y es el caso de esta primera enfermedad, se le llama periostitis. La periostitis es un proceso inflamatorio del periósteo que está caracterizado por la presencia, y lo estoy señalando con las flechas, de estrías sobre la superficie ósea. Por lo general se presentan en los huesos largos y puede ser provocado por un traumatismo. Pero también hay otros estudios que indican, particularmente aquí, ¿qué hueso es este? Señorita Paola, dígame qué hueso es el que estoy señalando allí, del lado derecho. ¿Qué hueso es ese? Ay, profe, ¿un número? ¿Cómo que es un señor? ¿Qué hueso es este? Aquí está, se lo voy a agrandar. Ya ahí por ahí le digo un compañero. ¿Qué hueso es este? La Oiga, tibia, profe. y eso porque se lo sapiaron, oiga. Eso es bueno. Entonces, en el primer hueso que se presenta es en la tibia y posteriormente se sistematiza al resto del esqueleto. Para que haya sucedido eso, es porque fue intensa la enfermedad. ¿Y dónde se observa? Usted no se imagina en las morgues que la población más afectada es la indígena. Y esto tiene que ver también con problemas de salud ambiental y ocupacional. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo en la comarca? Cuéntenme. Profe, Porque ¿podría ser por la exposición a químicos? hablo de salud ambiental y ocupacional. Cuando hablo de salud ocupacional, ¿a qué me refiero? ¿Trabajo forzoso puede ser, profe? No, salud de la casa. ¿Cuál es la salud en la casa? ¿Cómo es la higiene en la casa? Entonces, usted ve una serie de ríos en la comarca con diversos tipos de asentamientos. Ese río va recorriendo asentamientos. ¿Dónde creen que hacen sus desechos biológicos? Ellos lo hacen ahí, profe. Ahí a los En lados del Y ahí río. mismo se bañan. En donde ellos mismos se bañen. Entonces, si usted en los primeros asentamientos, usted tira ya los desechos biológicos, en los asentamientos que están más abajo, que utilizan el agua, acuérdense que no tenemos sistemas de acueductos allá en el área de la comarca. Usted utiliza esa agua no solamente para cocinar, el problema es la que se toma. Si usted toma esa agua, ¿qué le produce al cuerpo humano? Infecciones. ¿Qué más? Parásitos. Ahí está, una fuerte parasitosis. Ahí estarían, nos llegaban en la morgue personas con unos toros, unas lombrices gigantes, unas ascaris lumbricoides de 15 a 20 centímetros, bien alimentadas. Y esto sucede porque si usted está ingiriendo esa agua, además de que le produce la parasitosis, se transforma en diarrea y usted no puede fijar ningún nutrimento, ninguna vitamina ni nada que sea importante en la nutrición del ser humano. E inmediatamente se empieza a expresar la enfermedad en la tibia. ¿Estamos bien? Señores, ¿alguna duda? Con toda la confianza del mundo. Segundo ejemplo. ¿Qué logran observar allí donde estoy señalando con la flecha? ¿Qué será eso? Como tipo Desgaste grietas, de profe. ¿Cómo? Eso es un absceso. Esta enfermedad se llama
osteomielitis puede desarrollarse debido no solo a que las bacterias penetran directamente en el resto óseo al haberse producido una fractura abierta, sino también a una infección que llega hasta el elemento óseo procedente de otro sector del cuerpo. El padecimiento forma un acceso creando un canal de comunicación con el exterior a fin de permitir la salida de la pus. Entonces, cuando usted se fractura, usted tiene que cuidarse muy bien, por eso los médicos señalan que usted tiene que tener ese yeso por lo menos un mes para que le dé tiempo precisamente a los osteoclastos y osteoblastos para que hagan la regeneración ósea. ¿Y qué pasa? Usted ve muchas veces los chiquillos que están de terco, que se quitan la protección o que se quitan lo que está manteniendo estable la fractura y andan jugando. Entonces, una fractura mal cuidada puede ocasionar este tipo de enfermedad. ¿Quién me dice que es esta enfermedad? Aquí en Panamá hay. Tuberculosis. Eso es tuberculosis. Estamos con la primera de los padecimientos infecciosos específicos. Es decir, que aquí sí están identificados con el microorganismo que lo provoca. La tuberculosis es una enfermedad producida por el bacilo de Koch, siendo los puntos de entrada al cuerpo la vía respiratoria o la digestiva. El bacilo aspirado puede localizarse directamente en el pulmón. El ingerido pasa a la sangre que lo lleva a colonizar a cualquier parte del cuerpo. Meninges, hígado, riñón, pulmón, articulaciones, huesos, entre otras. La localización más habitual es la pulmonar. Y en el esqueleto humano, el bacilo de Koch particularmente ataca primero a lo que es la caja torácica, luego el cinturón pélvico, luego el cráneo y finalmente el esternón, que es de los últimos en expresarse. Entonces, como ven en la foto, la infección va erosionando o carcomiendo tanto el hueso compacto como el hueso esponjoso. ¿Qué hueso deformado tenemos allí en la imagen inferior derecha? ¿Qué hueso es ese ya con la enfermedad? Ese sí no te lo voy a preguntar. Exactamente, ese es el sacro. Ese es el sacro. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? Profe, atacaba primero la caja torácica, el cinturón pélvico, el cráneo y después. Primero, en la orden de incidencia es como usted dijo, caja torácica, cinturón pélvico, lo ilíaco, cráneo y para terminar en el esternón. Si usted ve una persona tal cual como usted ve en la imagen superior izquierda, con esas bolitas, tenga mucho cuidado. ¿Qué enfermedad es esa? La que estoy señalando. Sí. ¿Cómo? Ariani, no la escuché. No, me parece que sífilis, ¿no? Eso es sífilis. Solo que en los cráneos de abajo está en etapa 2 y 3. El caso de la sífilis, obviamente que es una enfermedad infecciosa, generalmente de origen venéreo, contagiosa, hereditaria, de evolución lenta y crónica, siendo la causa este agente llamado Treponema pallidum, que también se conoce con el nombre de espirochaeta pálida. Vamos a tener dos tipos de sífilis. La primera, que es la no venérea o vegel, y la que es venérea, la peligrosa, la venérea. En la no venérea es muy frecuente en la región nasal palatina, en huesos largos como cúbitos, radios, en huesos planos como la clavícula,
en huesos cortos como falanges y calcáneo. En la que es venérea, afecta prácticamente todos los huesos largos, tibias, peronés, fémures, húmeros, radios, cúbitos. En el cráneo frontal, parietal, también ataca las clavículas, las vértebras y también la región nasal palatina. Entonces, en 25 años que llevo en esto, solamente he tenido la posibilidad de ver cuando muchos 5 cráneos con sífilis, porque ustedes saben que hay tratamiento para eso. Ya es para ver que la persona, estas dos personas, tanto la de la izquierda como la derecha, estén en esa etapa, es ya un acto de irresponsabilidad. Entonces, y más porque les digo, hay tratamiento. Pero uno de esos 5, uno en particular me llamó la atención. Los especialistas dijeron que el cráneo estaba en tratamiento. Nosotros abrimos la puerta, entramos al laboratorio y la pestilencia que había dentro no se aguantaba. ¿Qué quiere decir eso? Si ese olor anda por ahí en el ambiente, ¿qué significaba? Se estaba pudriendo, bro. Que el treponema estaba activo en el cráneo. Imagínense, después de haber fallecido el sujeto, estaba activo y ese cráneo creo que ya tenía como 5 años. Entonces me llamó poderosamente la atención. ¿Alguna duda con relación a esto? Estamos con el tercer llamado. Son trastornos metabólicos. Son los casos, el que ustedes están viendo allí es el escorbuto, el otro es la osteomalacia. El escorbuto es una enfermedad provocada por la ausencia en la alimentación de ácido ascórbico. ¿Cuál es el ácido ascórbico? Vitamina C. Vitamina C. La vitamina C. Y esta es imprescindible para la creación del colágeno. El padecimiento se expresa como una disminución o ausencia de colágeno en la matriz orgánica del elemento óseo. Para los doctores Horner y Puchar, la vitamina C juega un rol trascendental en la creación de la sustancia cementosa esencial en las células vasculares endoteliales y en la membrana base, en los vasos sanguíneos. Y esto revela el porqué de las grandes hemorragias propias del escorbuto que pueden ser espontáneas. Y cuando me refiero a hemorragias, para que se me comprenda, vamos a imaginar la espuma del jabón. Esa espuma la colocamos en la superficie ósea. Cada cápsula de la espuma la rompemos y va a dejar una impronta circular en el endostio, ¿correcto? ¿Se entiende lo que voy diciendo o no? Sí, profe. Háganse cuenta que en el mismo periósteo van a ver las improntas circulares, pero por montones. Pueden haber 20, 30. Es muy rara esta enfermedad y sobre todo por el acceso que tenemos a la vitamina C. Según el doctor Steinbock, la enfermedad es propia de soldados, de marineros, de poblaciones en estado de sitio, también de aquellos que han padecido grandes hambrunas y de quienes tienen como hábito ingerir alimentos congelados. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, profe. La osteomalacia, ¿con qué otro nombre se le conoce? Observen la imagen. ¿Qué tiene esta niña? ¿Qué enfermedad es esa?
En infantes creo que se llamaba raquitismo. Raquitismo. La osteomalacia es la secuela del raquitismo, pero ahora en adultos. O sea, en infantes raquitismo, en adultos osteomalacia. Son diversos factores lo que provocan la enfermedad. Deficiencia de vitamina D, calcio, padecimientos intestinales, ahí puedes tener problemas de orden metabólico, y poca exposición solar. El doctor Said Lagunas afirma que cuando la columna vertebral es afectada, se caracteriza por la cifosis, principalmente en las últimas vértebras torácicas, y por la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? ¿Y qué es la Es cuando cifosis? la escoliosis es cuando se te desvía la columna vertebral. ¿Y la cifosis? En forma de C. ¿Y la cifosis qué sería en la columna? Entonces, en casos severos existirán no solo deformaciones en esta sección anatómica del cuerpo, sino también en la pelvis y en los huesos largos. La superficie del cartílago articular se ve expuesta a grandes presiones, ocasionando transformaciones degenerativas en estas superficies que llevan a una osteoartritis traumática. Ante esta dinámica, el individuo cae en una completa inactividad por el dolor provocado por la artritis y las fracturas, y a la inmovilidad por la deformación esquelética. ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Han visto alguna vez estas enfermedades? Particularmente son huesos de la cara, techo de la órbita y cráneo. La de la izquierda es la espongiohiperostosis porótica, y la de la derecha que ven en el techo de la órbita se llama, la pueden encontrar en la literatura como criba o criba orbitaria. ¿Estamos bien? Entonces, ambas son, bueno, corresponderían a los trastornos hematopoyéticos, son anemia ferrum. En el caso de la espongiohiperostosis porótica o hiperostosis porótica, son lesiones que se presentan en los huesos del cráneo, principalmente frontal, parietal y occipital. En el caso de la criba orbitaria, las marcas siempre se van a evidenciar en los techos de las órbitas. Para ambas enfermedades, hay una alteración en la apariencia del elemento óseo. La superficie lisa y suave se engrosa y se transforma porosa con pequeñas horadaciones. Son padecimientos que se asocian con la deficiencia de hierro, producto de la oposición del organismo ante la incursión de agentes patógenos. El doctor Stuart McAdam, él señala que el hierro es vital para la sobrevivencia de los agentes patógenos causantes de las infecciones, y al ingresar en el cuerpo, este detiene el proceso de absorción del hierro y su acumulación en el hígado, haciendo que su concentración en los glóbulos rojos aminore y ocasione una anemia. Entonces, a nivel del marco legal, a veces sí es preocupante porque ustedes ven que hay madres y padres que toman la decisión que los infantes nada más coman pasto, como si fueran vacas. Entonces, el problema es que todos debemos tener una dieta balanceada. Si usted como adulto toma la decisión nada más de comer lechuga, repollo, brócoli, apio, lo que usted quiera, ahí está su futuro.
dos enfermedades que tarde o temprano se le van a expresar, pero esto usted no lo puede hacer con los infantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas? El quinto, ahí lo estoy señalando en azul, son las enfermedades osteoarticulares. Hay muchas. La artritis reumatoide, la osteoartritis, la osteoporosis. Yo traje estas dos en particular. ¿Las habían visto alguna vez? Lado izquierdo No, profe. es la espondilitis anquilosante. Lado derecho es la espondiloartropatía. Lado izquierdo, ustedes a lo mejor no han visualizado la enfermedad, pero sí lo han visto en la persona en vida. La espondilitis anquilosante es una forma de artritis que afecta las articulaciones de la espina dorsal y puede iniciar en la articulación sacroiliaca y con el paso del tiempo se extiende a la columna vertebral. También pueden afectar otras articulaciones tales como el cinturón del omóplato y las rodillas. Posteriormente empiezan a fusionarse las vértebras, provocando que la columna se vuelva rígida e inflexible. ¿En quién hemos visto esta enfermedad con personas en vida? ¿Dónde las hemos visto? Con los abuelitos. ¿Sí ven cómo ellos caminan? Cuando ellos se comienzan a inclinar hacia adelante, como si se le quiera hacer una joroba, ya cuando ustedes ven la joroba, ya se fusionaron las últimas cervicales con las torácicas. Completamente. ¿Y eso qué puede provocar en el sujeto? Porque estamos hablando de que se está fusionando toda la columna vertebral. El disco vertebral desaparece y se fusiona con la otra vértebra. ¿Qué está sucediendo con el sujeto? ¿Podrá dormir? ¿El dolor se lo permitirá? ¿Qué piensan? Supongo que será muy incómodo, profe. Hasta no solo dormir, sino sentarse y eso. Muy bien. En el caso de la espondiloartropatía, son una familia de padecimientos inflamatorios articulares que van a tener como constante esta inflamación de las articulaciones de la columna vertebral. Hay una presencia de artritis en las articulaciones periféricas a la caja torácica, en tobillos y rodillas. Inicia cuando la columna lumbar se vuelve rígida a causa del crecimiento adicional de hueso y extendiéndose a la articulación sacroiliaca. Observen, yo lo estoy señalando aquí con la flecha. Este hueso es el sacro y aquí tenemos el empotramiento del hueso sobre la pelvis. Si en el sacro está nuestro punto de gravedad, ¿qué está sucediendo con el sujeto? Pierde el equilibrio, profe. Obviamente No que podrá caminar. no puede caminar. No puede caminar, o sea, le cuesta mucho, es muy doloroso porque el empotramiento, solamente que esta fotografía la edité, pero el empotramiento lo teníamos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, para la persona es sumamente dolorosa. Si una persona con espondiloartropatía o bien espondilitis anquilosante está todo el tiempo en la cama, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Qué sucede en el cuerpo si usted no se está moviendo? Paola. Se atrofia el cuerpo, ¿no? De estar quieto también. Y eso puede generar, si tenemos la atrofia, que no hay movimiento en el músculo, ¿qué sucede? ¿Qué puede originar? Úlceras, ¿no? Grandes llagas, ¿no? Sí. No hay circulación sanguínea. Y luego aparecen las famosas petequias, porque es prácticamente ya tejido muerto.
¿Qué enfermedad es esta? ¿Quién me dice? Osteoporosis, profe. Osteoporosis. No es osteoporosis. Cáncer. Esto es cáncer. Esto es una lucha que está teniendo el sistema esquelético muy fuerte con la enfermedad. Aquí ya está en metástasis, señores. Ya está, háganse cuenta, es como si el esqueleto se espelucara. Y eso está sucediendo en buena parte de huesos largos, esa misma expresión. ¿Qué enfermedad es esta? Una de orden genético, pero creo que la han visto. Leontasis, profe. Leontasis. Esa tiene forma de león. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Todo esto es importante porque las patologías, acuérdense que hay registros en medicina que nos permiten dar con la identificación positiva del sujeto. Muy bien, voy con los procesos tafonómicos culturales. Los procesos aquí tienen que ver con lesiones y huellas de corte en el esqueleto óseo, y esto va a permitir determinar el tipo de proceso ritual en el que estuvo involucrado el occiso. Y los patrones de corte van a permitir diferenciar el tipo de práctica cultural realizada en el contexto criminal. Y ahí tenemos una serie de ejemplos. Tenemos la decapitación, el degollamiento, el desollamiento, el desmembramiento, el destazamiento, el descarnamiento, la extracción del corazón, etc. Es muy común, sobre todo en los carteles de la droga. De hecho, ahí siempre dejan letreros entretenidos cuando hay ahí cadáveres. Miren, allá arriba dice: esto le va a pasar a todo aquel mugroso que ande secuestrando y robando a la gente inocente. Y de hecho la firma es CJNG. Hasta eso es un grado de cinismo importante, porque esa firma nada más y nada menos es del cartel Jalisco Nueva Generación. Eso es lo más chistoso de todo eso. Entonces, ¿qué sería la decapitación? La decapitación es la separación del cuerpo, la cabeza del cuerpo humano, estando el sujeto vivo o muerto. Y las huellas de corte aparecen particularmente en atlas y axis. ¿Estamos bien? Fácil. Separar la cabeza del cuerpo. He visto decapitaciones por video del cartel, de los carteles. La más rápida la hicieron en 35 segundos. ¿Qué les dice a ustedes eso? ¿Qué les dice eso, señores? Que fue un corte limpio. Sí, que tienen entrenamiento, que ya lo saben hacer, ¿no? Él lo acaba de decir, entrenamiento. Pero hablamos de un especialista de tiempo completo que tiene conocimiento de la anatomía ósea. Médicos, señores, que trabajan para el cartel, que hacen este tipo de trabajo. ¿Vamos bien? Vamos con la otra práctica. ¿Esto qué será? Desgollamiento. Destazamiento. No, eso es desollar. Sacar la piel del cuerpo. Es muy fácil, de hecho, si usted hace un corte en la parte posterior del cráneo, usted nada más abre donde están el occipital, y usted nada más levanta el cuero cabelludo de la calota. Es muy fácil desprender la cara, es muy rápido. Huellas de corte, obviamente, en hueso del occipital, pero a veces también aparecen por debajo de la mandíbula, porque lo que están haciendo es que cortan aquí donde está la garganta, en esta parte, dejan las huellas en la mandíbula, jalan la piel del rostro hacia arriba y la empujan para atrás. ¿Con qué propósito? Bueno,
Esto es muy común, estos son prácticamente trofeos, donde la calota se coloca en estacas, en las líneas limítrofes en el narcotráfico. Interesante porque muchas veces cuando mataron a alguien importante en esa escala de jerarquía que hay en el narcotráfico, incluso el narcotraficante se puede poner la piel del que mataron como vestido. Y es una forma de magia simpatética. ¿Han escuchado la palabra maná? Esto es muy de Oceanía. ¿Han escuchado la palabra maná, señores? Es No, profe. obtener la energía, la fuerza del otro. Por eso se está tomando, se está colocando como vestimenta la piel del otro narcotraficante. Fíjense cómo son estas cosas, pero uno tiene que contextualizarla en el ámbito médico, legal y criminal. ¿Qué sería degollar entonces? Si desollar es quitar la piel, degollar, ¿qué sería? Sería como cortar la garganta, profe. Correcto. Allí entonces sí tendríamos huellas de corte. Aquí, en este hueso, ¿cómo se llama? El ilion, profe. No, como que el ilion. Oye, pero haya la vida. ¿Cómo se llama este hueso, señores? Dejen de buscar a Google, ¿cómo se llama? Hioides. Las huellas de corte aparecen en las alas del hioide porque obviamente cuando usted está metiendo el cuchillo le rompe las ramas particularmente. Vean una foto del hueso hioides. Muy bien. Vamos a la otra fotografía. Uy, cómo me están dando ideas. Esto está muy bueno. Siguiente dos prácticas. Desmembramiento y destazamiento. Subo el brazo. Desmembrar es por secciones anatómicas. Las huellas de corte aparecen en epífisis proximal y en epífisis distal. ¿Estamos bien? Eso es desmembrar. Destazar, el golpe va directo a la diáfisis del hueso largo y crean huellas en V y en L. Eso es destazar. ¿Qué estamos viendo allí? ¿Qué práctica sería en la foto? Si estoy diciendo eso. Vean a la persona que está del lado izquierdo, ¿qué se le está afectando? Es diáfisis de Las extremidades, desmembramiento sería, ¿no? destazamiento, porque no se hizo el corte en la cabeza femoral. De hecho, del lado izquierdo ustedes observan que le pegaron completamente en la diáfisis. Y también sucedió, voy a aumentar la imagen del lado inferior derecho, porque son puras tibias, la mayor parte de ellas, observen, y está afectando puras diáfisis. No tocó ni la epífisis proximal de tibia, ni la epífisis distal de tibia. Muy bien, podemos tener, por lo regular, prácticas combinadas, donde tiene usted destazamiento, desmembramiento, decapitación. Ahora me dicen, ¿qué es esto? ¿Qué será esto? Descarnamiento. Esto es el descarnamiento. Señores, yo sé que a veces estas fotografías pueden ser muy sensibles, pero es lo que se van a enfrentar si se quieren dedicar a esto. Esto es el pan de todos los días. Solo como yo les dije, ustedes no se dan cuenta ni se darán jamás cuenta de estas cosas si suceden o no en el país. ¿Estamos de acuerdo? Esto sucede en toda Latinoamérica, no piensen que nada más es de Panamá. Entonces, descarnamiento, usted jala, agarra el músculo y lo jala completamente del hueso. Obviamente al jalarlo del hueso puedes tener un levantamiento del periósteo y los sitios de inserción, los agujeros se tienden a abrir. También está detrás de todo esto magia, brujería y hechicería. ¿Con qué fin?
Prácticas rituales, puede ser, profe. Un montón de prácticas rituales donde incluso puede existir la antropofagia ritual. La pregunta es, ¿sabrá mal el humano? La carne humana sabrá humana si usted come gallina, si usted come puerco, si usted come carne de res, si usted come camarones, si usted come pescadito. ¿Usted cree que el humano sabrá mal? Señores, no se queden callados, hablen. No lo he probado, profe. No. No, es que no estoy diciendo si lo han probado o no. Esto es por lógica elemental. Somos un mamífero, somos un animal. ¿Sabremos mal o no? Profe, yo digo que no, porque, por ejemplo, hubo casos de personas que le dieron carne humana y no se dieron cuenta. No, pero además tenemos los casos del accidente de avión en América del Sur. No estabas tasajeando un jamón, nada más te faltaba el pan. ¿Cierto o falso? Tienes carne congelada, lo vas sacando, tiras pequeña y vas comiendo. Y eso es un mecanismo de sobrevivencia. Solo que acuérdense que estamos socializados culturalmente. Si no existieran esas normas, hoy día se valdría todo. ¿Cierto o falso? Y detrás de esto también está la extracción del corazón, donde podemos tener rompimiento de segunda, tercera, cuarta costilla, rompimiento del esternón y puede haber rompimiento o huellas de corte hacia la última, la 12ª costilla, porque el propósito es meter la mano, sacar el corazón y comerlo, ¿no? Y esto es, haciendo una analogía, el humano es como las gallinas. Si el humano es, vamos a ponerlo, desde meses a un adulto joven, el proceso de cocción es muy rápido. Es decir, que la carne está suave en las primeras 4 o 5 horas. Pero si usted es viejo, es como la gallina vieja. El proceso de cocción de la carne puede irnos hasta más de un día. ¿Estamos bien? Haciendo esta analogía. Es lo mismo. Entre más viejo es uno, es más difícil el proceso de cocción. ¿Alguna duda? Entonces es importante analizar todos estos patrones de corte para poder diferenciar qué práctica ritual están haciendo con el sujeto. El degollamiento, la joven de la izquierda logró sobrevivir al evento, a diferencia del joven de la derecha, donde sí la decapitación, el degollamiento fue completo. Le faltó nada más un pedazo de músculo y de piel. Y en el caso de la joven, pues se salvó porque no le afectó ni tráquea y bueno, ya mostró resistencia en ese proceso, tampoco le afectó cuerdas vocales. Muy bien. Vamos con lo que son las huellas de exposición al fuego. En el caso, aquí los restos óseos humanos expuestos al calor pueden encontrarse desparramados entre cenizas o en el suelo normal, juntos con fragmentos de hueso de animal, mezclados con elementos óseos humanos no quemados, o en fosas clandestinas, como aparece en la fotografía, en el campo abierto, o bien en hogares domésticos. De igual forma, se deberán observar otras particularidades, como por ejemplo, el tamaño de los restos óseos, cuál es la conservación, la textura general del hueso, si está chamuscado o muy quemado, el color, el grado de fragilidad, si hay fisuras, si hay distorsión, si hay retorcimiento. Hay que hacer un inventario del esqueleto para comprobar si están representadas o no todas las partes del cuerpo. La búsqueda de huellas de que los elementos óseos hayan sido quebrados deliberadamente después de ser quemados y el peso total de los restos óseos. Ahí tenemos un cuadro
con el tipo de coloración que obtienen los huesos a diversas exposición al calor. Hacia los 300 grados es oscuro negro, 400 grados negro azul, 400, 550 rojo café, 550, 700 grados azul blanco, azul verde, de 700 a 900 grados verde blanco, de 900 a 1100 blanco, de 1200 toma una coloración gris. Hacia los 1300 grados desapareció todo esqueleto. Hacia los 1400 grados nada más queda un sobreviviente, la dentición humana. Después de esa temperatura, todo desapareció. Pero para poder alcanzar esas altas temperaturas, necesitas espacios cerrados. Por ejemplo, las narcofosas o un lugar donde usted pueda incinerar. Una fogata, por ejemplo, en una pradera, en un bosque o en el desierto, no puede alcanzar esas temperaturas. Por eso, cuando yo les decía en una de las clases que había un paredón con fogatas abajo en el precipicio, usted lograba encontrar fragmentos de huesos largos, porque cuando mucho alcanzó con un solvente unos 900 grados, pero más allá de eso no va a poder alcanzar en temperatura. Muy bien, tenemos el sujeto de la izquierda. ¿Quién me habla de él? Grado de exposición, cómo es el criminal, organizado, desorganizado. ¿Qué propósito tuvo sobre el cadáver? ¿Quién me dice? ¿Quién me habla? Yo digo, profe, que es desorganizado, porque lo dejó al aire libre. ¿Qué más? ¿Tú qué propósito hubo detrás de ese cadáver? Puede ser dejar un mensaje, podría ser. ¿Qué más, señores? ¿Hay porcentajes en juego? No identificarlo, ya que no están ni extremidades ni cabeza. Cabeza sí está en la parte inferior. ¿Quién me dice? Fíjense, está hasta seccionado. ¿Por qué está quemando una parte y por qué otra no? ¿Quién me dice? Profe, tal vez Profe, el ¿no sería como para no tenía... el proceso de identificación? No le escuché bien. Ni a Cristin ni a Levi le escuché bien. A ver otra vez, ¿quién va primero? Cristin, a ver usted. Puede ser que el cuerpo de la persona es de una persona mayor y no, pues no se terminaba de quemar y tal vez eso asustó al asesino que no podía pues terminarlo de incinerar. ¿Pero qué sección se trata? ¿Qué quemaron? ¿Qué están quemando? El tren superior, ¿Y qué hay en el tren superior? el corazón, los pulmones. Eso no es relevante Las en el huellas. proceso de Las identificación. extremidades. Las huellas, señores, ahí están las huellas digitales y le están quemando el rostro para que uno no lo pueda identificar. Y entonces, eso es importante. ¿Qué temperatura tenía? ¿Hacia qué temperatura está? 400, 550. Está por allí, aproximadamente. Voy a ponerles otra fotografía. Profe, pero se puede hacer una identificación igualmente porque se tiene todavía los pies, ¿o no? No hay una base a nivel nacional fiable para hacerlo por pie. Tiene que ser por mano. Ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de los ceros paranasales, el frontal? Le sacas la radiografía del frontal y hubiéramos tenido más rápido la identificación. Y sin gastar tanto dinero. Muy bien. 5% en juego. ¿Quién habla de esta? Yo mismo, profe, yo mismo. Yuti, lo que pasa es que usted ya se llevó el 5%. Tiene que ser otra persona. Usted se llevó ya el 5% del día de hoy. Y tampoco puede participar Ariane Acosta porque ella también se llevó 5%. Entonces tiene que ser otra persona. Abdiel, a ver, usted se avienta. Adelante. ¿Qué me dice? Bueno, yo podría decir que por la coloración puede estar quemado unos 400 grados entre negro y azul. También se puede apreciar que el mecanismo de muerte fue de un golpe algo contundente, porque hay una perforación como al lado izquierdo del cráneo. Se ve como algo aquí contundente, como un golpe. Muy bien, Abdiel. Aquí está, ¿ves?
golpe contundente sobre el sujeto. Déjeme apuntarlo. Muy bien. ¿Quién me dice esta? Abdiel, no puedes ya participar. Yo, profe. Dele pues, dígame. Esta estuvo expuesta entre unos 300 y 400, ya que se ve la coloración y también, ¿qué más le tengo que decir? ¿Qué más observen esa fotografía? Déjenme agrandarla. Ahí está. ¿Qué logra observar más? Un agujero de bala, ¿puede ser? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya detectaste el agujero de bala, ya diste la temperatura, pero ¿no viste algo más anormal allí en ese cráneo? ¿Hay una normalidad allí? ¿El que solo está la parte superior del cráneo más afectado? No, eso es diferencial. Eso es Un corte. quemadura diferencial, pero ¿qué hay allí? ¿Qué logras observar allí en el cráneo? ¿Un corte? Correcto. Sí, vale. Allá hay un corte. Eso le hicieron necropsia, señores, y en los esqueletos no se hace necropsia. Quiere decir, porque esto lo agarró un médico, le creó una huella adicional que no existía en el esqueleto humano. Y eso se tiene que reportar en informe. Pero también esto se va a algo que se llama mala praxis y es sancionado a nivel legal. Así que si algún día usted tiene un esqueleto, no vaya a hacerle ninguna huella ni nada raro en particular. ¿Vamos bien? Procesos tafonómicos naturales. Tenemos un agente, un proceso, un efecto. En el agente es una fuente o causa de las modificaciones, que puede ser la tierra, el aire, el agua, el sol, lo carnívoro. Luego en el proceso, si es una acción dinámica de la actividad de un agente, si es erosionar, transportar, morder, en el caso de los animales, lo transportar también puede ser por agentes naturales como de animales. Erosionar por lo regular es la tierra, el agua. Y en el efecto tendríamos las modificaciones, que son las marcas de dientes, que pueden haber grietas, etc. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Lo que estoy señalando con la flecha, particularmente, son perforaciones circulares, tanto en este hueso del cráneo, aquí también aparece en el frontal, la parte de acá, huellas. ¿Qué lo estará provocando? Este tipo de huellas como de orificio o de canales. Esto nos va a permitir diferenciar entre una huella de corte y una huella que no es provocada por el humano. ¿Qué lo está provocando? Es un diente. Dientes, profe. Un diente es un canino, particularmente de animal, a diferencia de la imagen inferior. Tenemos, disculpen, déjenme subir la imagen. Ay, otra vez se me fue. Aquí, dos surcos paralelos, es decir, son dos incisivos centrales, muy pegadito uno del otro, que están creando esos surcos. ¿Qué animal podrá ser que pueda estar provocando ese tipo de lesión en el esqueleto? Un zorro, tal vez, profe. No, porque los zorros no tienen dos dientes paralelos al frente.
La Ratones, profe. serpiente. Ratones, roedores, una rata, crean este tipo de huellas en particular. También vamos a tener otro tipo de huellas. Déjenme subir esto a 200 para que la vean. Me voy a mover a este lado izquierdo. Si logran ver sobre el periósteo una serie de líneas que van hacia diferentes direcciones. También se observa en este hueso de la tibia nuevamente huellas sobre el periósteo en diferentes tipos de direcciones. ¿Qué creen que está causando esto? Como las raíces de las plantas, profe. Las raíces de las plantas particularmente. Entonces, esto es clave, el poder identificar qué es una huella de planta, una huella de animal, con relación a una huella provocada con el humano para no confundirse en el proceso. Dudas. Déjenme bajar esto de porcentaje. Ya lo bajé. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, profe. Estas son las huellas de actividad ocupacional. Y ahí la metodología para identificar las huellas de actividad ocupacional consiste en la identificación en el hueso de las llamadas entesopatías. En griego, enteses es sitio de inserción, pato sería lesión, que son transformaciones óseas presentes en las áreas de inserción de músculos o ligamentos provocadas por la hiperactividad de los principales músculos responsables del movimiento. Pueden tener formas de rugosidades, de pozos o bien de crestas. Y estos indicadores se analizan bajo un enfoque biocultural, es decir, que considera el estudio de los aspectos culturales, ya sean sociales, políticos o bien económicos, y el lugar que ocupan en la sociedad. Entonces, podemos tener diversos tipos de ejemplos. Aquí las personas que tienden mucho a tener las piernas cruzadas, se le hace una curvatura, particularmente en el peroné. Las personas que andan a caballo, se le hace en la rótula este tipo de peines óseos. Son las famosas entesopatías. Las personas que tienden a hacer maratones o carreras de 5 o 10 kilómetros, se le puede hacer también un peine óseo en lo que sería el calcáneo, y en el astrálago las mujeres que andan mucho con tacones, se le hace ese espolón óseo. ¿Cómo se llama ese espolón óseo que estoy señalando con la flecha? ¿Lo han visto los espolones? Juanetes. No, el juanete es el que se hace particularmente en la falange. Ese es un espolón. Entonces, como les digo, son personas que andan mucho con los tacones altos. Las personas que cargan, sobre todo bultos de cemento, se le puede haber aplastamiento principalmente de los cuerpos vertebrales, vértebras torácicas, dorsales. A veces lo he visto en quinta, sexta y séptima cervical. Además de esta práctica, también se puede observar, no sé si lo han visto, en estas señoras que bajan a los ríos a lavar ropa. Cuando ellas van colocando la ropa en una batea, toda esta ropa húmeda que puede pesar 20 kilos o más. Colocan un trapo en la cabeza y sobre la cabeza colocan la batea y salen caminando. ¿Sí han visto esto o no? Esto sucede mucho a veces en los ríos, aunque eso ya está prohibido, pero yo lo he visto todavía. Particularmente sí, en el distrito de Bugaba, me ha tocado verlo. Y también las personas que cargan pacas de ropa
Particularmente se le puede romper la espina de las vértebras dorsales porque todo el peso cae sobre ellos. También las mujeres que cargan los niños de lado, si ustedes se dan cuenta, ellas asienten a los bebés sobre la pared del ilíaco. Y lo que hace la pared del ilíaco es crear la curvatura que tiene ya de por sí, y donde se asienta el niño se comienza a aplanar. Eso también. La idea de las huellas de actividad ocupacional cuando están presentes es que nos dicen qué actividad pudo haber hecho el sujeto en vida. Y con eso se reduce bastante la población a la hora de realizar el proceso de identificación. ¿Un comentario, alguna duda? Intervenciones quirúrgicas, de esto ya yo había hablado un poco, particularmente porque los aparatos que utilizan, bueno, los ortopedas al hacer ese tipo de intervenciones quirúrgicas, saben que tienen un número en específico, ahí yo se lo estoy señalando. Este en particular es 56-2001 BMI B43, y si es 56 y tenemos 6 tornillos, puede ser hacia atrás como puede ser hacia adelante, 57, 58, 59, 60 y 61. Pero tiene la marca. Entonces, aquí las autoridades lo que tienen que hacer es investigar la industria que hizo el artefacto en particular, llega a su país, de allí nos vamos a la distribuidora, que nos dirá a qué hospital público o privado se distribuyó el elemento. De ahí nos vamos con el director o directora médica, quien nos dirá la ortopeda o el ortopeda que hizo la intervención quirúrgica y el que tiene los expedientes. Entonces, ahí inmediatamente sabremos quién es la persona desaparecida. ¿Dudas? ¿Qué son estas cosas? Son las trepanaciones. Es una incisión mediante cirugía de los huesos temporal, parietal, occipital, frontal, para llegar al interior de la bóveda craneal. Consistía en llevar a cabo un cierto número de excisiones en uno o más elementos óseos del cráneo. La remoción puede tener forma de rectángulo o en disco de hueso. Y a lo largo de la historia hay diversos tipos de explicaciones. La primera puede ser como tratamiento médico para disminuir el dolor de cabeza u otras enfermedades, como sucede en el continente americano. También como tratamiento quirúrgico producto de un trauma. Son los casos de las fracturas en el cráneo. Hay reportados muchos casos en todo el mundo, y también existe como con el objetivo de obtener discos óseos para emplearlos como amuleto, estando el individuo vivo o muerto. Y es una práctica que se ha seguido a la fecha, particularmente en Europa y África. Entonces, cuando un cráneo presenta un agujero de trepanación, es importante documentar qué tipo de objeto lo realizó, las dimensiones del agujero, y como ven en la imagen superior derecha, si hubo proceso de curación, tal cual como ahí se observa. Si se cumple características como los bordes del orificio que presenten un aspecto redondeado, y cuando los espacios diploicos de la tabla esponjosa interna ha quedado expuesto y presentan señales de haberse cerrado o haberse comenzado a cerrar. En este caso, el cierre está casi en su totalidad. Y es importante señalar que no todos los orificios que uno encuentra en el cráneo son producto del ser humano. ¿Dudas? Voy hacia prácticas culturales. Tenemos dos en particular. De esto también ya lo había hablado. ¿Qué es esto? Deformaciones, alargamiento craneal, especialmente en comunidades mesoamericanas y africanas. Todavía a la fecha continúa la deformación tabular erecta, tabular oblicua y la cónica circular,
La cónica circular es muy de América del Sur y de África. Entonces, la deformación craneal artificial o modificación cultural del cráneo es una manera de modificar corporal mediante la cual el cráneo se deforma intencionalmente. Ello se efectúa distorsionando el crecimiento normal del cráneo de un infante mediante la aplicación de fuerza. Y las formas posibles de deformar el cráneo pueden ser planas, alargadas, redondas o en forma de cono. Y acuérdense que los huesos del cráneo no están fusionados en la infancia, por eso es muy fácil moldearlo. Y más por lo que les menciono, no hay fusión. También se puede hacer con tablilla o bien con vendado de la cabeza. Y si se utiliza tablilla, es nada más para darle la dirección al cráneo. Si yo le coloco tablilla en la frente, tablilla en la parte posterior, entonces vamos en la deformación tabular erecta. Si yo le pongo tablilla diagonal y acá diagonal, entonces la deformación sería tabular oblicua. Y la cónica o circular, eso se tiene que hacer es con tela, tal cual como ustedes lo ven con el infante. La otra práctica cultural tiene que ver con la antropología dental y ahorita les voy a explicar por qué es importante para Panamá en los ámbitos médicos, legales y criminales. La antropología dental es una subdisciplina de la antropología física que estudia la conducta social humana vinculada a las huellas y señales que esta va a dejar en la dentición humana. Por ende, explica, registra, comprende todo aquello que la topografía dental puede indicar de los grupos humanos en cuanto a su condición biológica vinculada a sistemas culturales. Con esto me refiero a costumbres, tradiciones, genes. Por ende, aborda los aspectos sociales de los diversos grupos humanos mediante el estudio de la variación morfológica presente en los dientes. En otras palabras, es una ciencia que analiza la dentición humana para conocer aspectos culturales e históricos en los individuos y los grupos sociales. Y su ubicación formal, y lo vemos en la tabla 1, como ciencia antropológica se asocia a los estudios de osteología humana comparada. El doctor Richard Scott y otros investigadores, ellos afirman que la antropología dental contribuye al análisis antropológico de la variación biológica en el espacio y el tiempo, explicando hechos asociados a la adaptación, a la variación e historia de los grupos humanos. A su vez, este mismo investigador dice que la antropología dental es un campo de estudio que emplea la información recabada de los dientes de poblaciones modernas y esqueletizadas para resolver problemas de índole antropológico, es decir, aquellos aspectos asociados a la conducta humana, al medio, a la calidad de vida o bien a la individualidad. Y es por ello que la antropología dental establece 7 objetivos fundamentales. En primer lugar, la reconstrucción biológica de las sociedades pretéritas, la determinación de patrones alimenticios y niveles de estrés fisiológico, también la identificación de personas desconocidas en contextos forenses, también la explicación de alteraciones en la dentición que se enmarcan en su origen cultural, la estimación de patrones de crecimiento y desarrollo y afinidades biológicas, la reconstrucción de procesos microevolutivos e históricos de las sociedades antiguas y finalmente la reconstrucción filogenética de los humanos y los demás primates. Esta es la tabla de clasificación propuesta por el doctor en antropología Javier Romero Molina para toda Latinoamérica. Por ahí me tocó ver ya una nueva tabla actualizada por una doctora, se me fue el nombre de ella, y de acuerdo a esta clasificación, todo lo que ustedes ven como A, B, C, D, E, F corresponde a la técnica de limado.
y esta se lograba desgastando por frotación de un objeto sobre la superficie del diente. También existirá la extracción, que se lograba golpeando una tablilla con una piedra sobre el diente. Está también la fractura, que se lograba aplicando sobre el diente un objeto filoso y golpeando con un martillo de diversos materiales. Y está la incrustación. Los dientes se decoraban con diversos elementos como piedras preciosas, y esto se lograba empleando el uso de taladros de madera y gomas de larga duración. Si usted va a la terminal de aquí de David, existe una alta probabilidad que usted vea a una persona con limado dental. ¿Quién lo tiene, el limado dental? ¿En qué poblaciones lo hemos visto? ¿Dónde lo hemos visto, señores? En la comarca. En la comarca Nove Bugle. Aquí lo vemos. Vean los tipos que ellos están utilizando, particularmente A1, A2, A3, incluso lo he visto hasta A4. El asunto es que tendría que irme por un lado con lo que tiene que ver con la religiosidad. Muchas veces lo que ellos se hacen es para que los dientes se asemejen a los dioses, o pueden estar tomando los atributos de un animal. En esa tipología que les enseñé anteriormente, a veces buscan que el limado se parezca a un diente de tapir, de un venado o de un felino. Pero como lo voy a mandar al contexto médico, legal y criminal, resulta que muchas de estas tipologías identifica a bandas criminales dentro de la comarca Nove Bugle. Por ejemplo, hay una banda criminal que nada más se hace la mutilación A1, otros A2 y otros A3. Me acuerdo mucho de estas huellas digitales que existen en el marco de prácticas culturales en África o bien en el narcotráfico, ¿no? Dudas. ¿Con qué creen que hacen el limado dental los indígenas hoy día en Latinoamérica? Porque no es solamente la única población, hay 3 en Latinoamérica, una está en Brasil, el otro está en México y aquí en Panamá. Con limas, profe, de las que compran, supongo. Con una lima, particularmente. Entonces, ¿hay alguna duda en particular? Y bueno, Javier Romero Molina, él distinguió 3 categorías de limado que tenían que ver, una en la modificación del contorno del diente, el otro la transformación de la cara vestibular y finalmente la alteración del contorno y la vestibulación. Sería todo. La última diapositiva que está allí, se las voy a leer cuando ya estemos finalizando. El ejercicio número 3 es desde traumatismos hasta patologías. Parcial número 3, desde traumatismos, desde cómo inició la clase, hasta lo que acabo de decir, que es antropología dental. Dudas, comentarios o aportes. Y parcial entonces sería el tercero sería de la clase de hoy, solamente. Solamente la clase de hoy, porque con una sesión es suficiente, porque las otras veces cuando le estaba metiendo 2 sesiones había colapso. Se vio en el primer parcial, se vio en el segundo parcial. Entonces ahora una sola sesión se divide en 2 para el ejercicio y parcial. ¿El ejercicio está dónde? Ariani, no te entendí. El ejercicio importante, ¿dónde era? Traumatismo. No, yo no entendí, no sé si ustedes entendieron. Profe, que ¿hasta dónde es el quiz? El quiz es de traumatismo hasta patología, desde donde inicié la clase hasta donde dije espondiloartropatía. Hablé de la espondiloartropatía y de la espondilitis anquilosante. Hasta allí sería el ejercicio 3, que es la otra semana.
Independientemente que haya el ejercicio 3, existe la posibilidad que nos veamos en plataforma porque quiero seguirles hablando de antropología de la muerte. Todavía no he tomado la decisión, se lo confirmo de aquí al lunes. El ejercicio, como los anteriores, es el día miércoles. ¿Y el tercer parcial cuándo será? El tercer parcial está ahí en la fecha, creo que es la última semana de junio. Profe, ¿puede repetir lo que viene en el parcial, por favor? Es que acá está lloviendo y no escucho bien. Pero sí es importante comentarle que a un mes de celebrarse el semestral, ya yo les entregué todo el material. Este es el material completo para el semestral, porque yo no me pego a julio entregándoles nuevo material, porque si no, no les va a dar tiempo para estudiar. Y es bastante material. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, ejercicio 3, desde donde inicié la clase de hoy hasta patologías, hasta cuando hablé de la espondiloartropatía y de la espondilitis anquilosante. Hasta ahí es el ejercicio 3. El parcial 3 es desde donde inició la clase de hoy hasta la antropología dental. Y es presencial, al igual que el semestral. El ejercicio 3 se mantiene virtual. Son 10 preguntas y es contrarreloj. Yo mando las indicaciones el fin de semana. Si estoy metiendo 10 preguntas, imagínense cuántos minutos tendrá. Estudien. Muy bien. ¿Alguna duda? Como les dije, no les voy a meter más material. Hasta aquí es el semestral. ¿Qué materiales preocupan de todas las que están dando? ¿Cómo van en las otras materias? ¿Más o menos? ¿O bien? Más o menos, profe. Estadística es la que está ahí. Bien, Esta y estadística, ambas. Paola, esta, ¿cómo que esta? Es que yo quiero mínimo una B, entonces claro que me preocupa esta materia. Hasta ahorita, desde el 2018, ni un médico me ha pasado, no ha tenido ningún problema en esta materia, porque usted cree que va a tener problemas en esta materia. No digo suspender, digo que quiero una B o una A. Ah, ok, perfecto. Bueno, hoy se llevó 5%, así que va por buen camino. Tiene bastante acumulado por ahí. Así que vaya anotando cuánto lleva. ¿Alguna duda, comentario o algo que no les haya quedado claro? Si quieren saber sus porcentajes extra, me escriben al privado, al WhatsApp personal, y yo con mucho gusto se los digo. ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien, que tengan una excelente semana. Se preparan para este ejercicio, señores, y nos vemos pronto. Así es que cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ahorita subo el video, Ahorita subo el video.